Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la temporada 2 de este podcast que es para ustedes, gracias a ustedes. A finales del año pasado me hicieron favor de mandarme algunas y algunos de ustedes su Spotify Wrapped y la verdad es que me dio demasiado orgullo y demasiado gusto y me sentí muy conectada con muchas y muchos de ustedes porque la verdad de las cosas es que no me lo esperaba y el que me mandaran que estuvimos acompañándonos en tantos momentos del año pasado, la verdad es que me hizo sentir muy contenta y me hizo sentir nuevamente que este espacio tiene sentido para todos los que lo compartimos. Entonces, gracias por eso, gracias por haber hecho un 2023 tan cercano y tan lindo. Y quiero compartirles, antes de empezar este corto episodio con el que abrimos la temporada 2, quiero compartirles que decidimos cambiar el nombre del podcast porque había muchos que se llamaban igual y también porque dentro de los aprendizajes que tuve el año pasado, uno de ellos fue que cada uno de nosotros, entre más auténticos y más cercanos a nuestra verdadera esencia seamos, pues más regalo vamos a hacer para el mundo. Entonces, pues, qué mejor que este espacio que tiene que ver con mensajes que personalmente creo que vale la pena compartir, pues se llame Como Yo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a Sofía Medrano, el podcast. Nuevamente vamos a recibir durante esta temporada muchas personalidades, muchos personajes que tienen mensajes muy auténticos que compartir y para eso pues yo quiero compartir un mensaje personal. Creo que hoy estamos grabando, estamos a 4 de enero y seguimos con todo este tema de los propósitos de Año Nuevo. Ahorita justo lo platicábamos antes de entrar al aire. Y creo que estamos muy bombardeados ahorita de muchos propósitos. Al menos mis redes sociales están invadidas de publicidad, de gimnasios, de nutriólogas, nutriólogos, de estos clubes que se pusieron de moda de despertarnos a las 5 de la mañana, atender la cama y muchas de estas cosas, de muchos de estos propósitos, lo cual me parece maravilloso para quien así decida hacerlo. Sin embargo, pues si tienen tiempo ya acompañándome en mis redes sociales y en este espacio, sabrán que llevo ya un buen rato tratando de hacer las cosas de manera pues más fiel a mí misma y a mi alma. Y es por eso que este episodio lo quiero dedicar, a compartirles un poco de mis aspiraciones para el 2024. La verdad es que son muy lejanas a esto que les platicaba ahorita, pero creo que pueden servir para acompañarnos a quienes decidamos hacer las cosas de manera distinta. Son 4. En realidad tenía como muchas ideas al final del año pasado y aproveché mucho el mes de diciembre y estos primeros días de enero como para reflexionar, para pensar, eran muchas ideas y al final lo resumí a 4 aspiraciones para el 2024. Y si me lo permiten, se las quiero compartir y espero que podamos encontrar puntos de conexión entre ustedes y yo en estas 4 aspiraciones. Y entonces nos vamos con la primera. Y les quiero compartir que mi primera aspiración para este 2024 es dejar de meterme en mi propio camino. Creo que muchas veces estamos viendo quién nos mete el pie y a quién le echamos la culpa de por qué no logramos X o Y. Y al final de cuentas, yo siempre dando vueltas en círculo, llego a la conclusión de que quien más se mete el pie soy yo misma. De que el motivo principal por el cual a veces no cumplo mis objetivos soy yo misma. Y algo que platicaba ayer con mi hermanita chiquita, con Regina, es que las dos nos identificamos o las dos concordamos en que ambas sentimos mucho. Y no sé si haya alguien aquí escuchando esto o viendo este video que de pronto sienta que siente mucho, ¿no? Que hay gente como con mayor estabilidad emocional o con emociones más ecualizadas, más controladas,
menos cambiantes, y la verdad es que yo no soy esa persona. Hoy he aprendido a abrazar esa parte de mí, pero soy alguien que siente mucho, que cuando está feliz está muy feliz y cuando está triste está muy triste, y que a veces cosas que a alguna otra persona pueden no moverle ni un pelo, a mí me mueven hasta todas las células de mi cuerpo. Entonces de pronto me di cuenta que este caos mental que me provoca el sentir tanto, pues era el principal obstáculo, o es de pronto el principal obstáculo en mi camino. Hay en mi Instagram una carta que escribí hace algunos meses, que le escribí a la ansiedad, se llama Carta a la Ansiedad, y algo que aprendí y que lo escribo en esa carta es que al hombre lobo en luna llena hay que encerrarlo. Eso me lo enseñó Isaac, mi terapeuta, y la realidad es que algo que quiero comprometerme a hacer este 2024 es abrazar mis emociones, pero a no permitirles que definan lo que voy o no voy a hacer. Creo que entre más en contacto esté con estas emociones, más fácil va a ser para mí cumplir mis objetivos personales, profesionales, etcétera. Y algo, siguiendo en este primer punto de dejar de meterme en mi propio camino, algo que me he dado cuenta es que la voz crítica dentro de mí es muy intensa, y no sé cómo sea esa vocecita dentro de sus cabezas cuando de pronto las cosas no salen tal y como las están esperando, pero al menos esa vocecita dentro de mí es muy dura. Tiendo a ser muy dura conmigo misma en mi juicio, y entonces yo me ponía a reflexionar estos días y decía, en realidad nadie somos un fracaso ni un éxito total, a menos de que seas Beyoncé, que ojalá que algún día escuche esto traducido, pero lo dudo mucho. Pero al menos de que seas Beyoncé o alguien así, Angelina Jolie, la verdad es que todos estamos expuestos al éxito y al fracaso, y de pronto podemos vivir éxitos que nos llenen el alma y el corazón, y fracasos que podrían ser potencialmente destructivos. Pero yo me ponía a pensar, y yo soy muy farandulera, quien no lo sepa, me encanta la pop culture mexicana y gringa y todo, ¿no? Y entonces, ahora, antes de que terminara el año, me fui a ver el concierto de RBD con mis hermanas al Foro Sol, cosa que me hizo muy feliz porque conecté con mi adolescente y me hizo muy feliz. Y yo veía a la diosa de Anaí y decía, bueno, ¿a ti qué te pasa, Anaí? O sea, ¿cómo crees que puedes tener 40 años y verte así de perfecta, no? Y yo decía, qué padre cumplir 40 años con tantos llenos totales en tantos países. Y no pude evitar traer a mi mente un video de YouTube que no sé si alguna vez vieron, de Anaí cantando vestida de novia en el Festival de Viña del Mar, en donde todas las críticas eran, hiciste el ridículo, te ves fatal, cantaste muy mal. Para quien no lo sepa, el público del Festival de Viña del Mar es uno de los más rudos y abuchean y tratan mal a los artistas, ¿no? Y entonces, esto que Anaí vivió vestida de novia, arrastrándose en el escenario, siendo abuchada por el público de Viña del Mar, fue después del éxito de Rebelde. Y entonces ella vive un éxito que todos sabemos que fue RBD y Rebelde, vive este éxito y luego vive una serie de fracasos y luego otra vez está viviendo un éxito. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si ella se hubiera tomado muy en serio los abucheos de todas estas miles de personas? Quizás hoy no hubiéramos, todos estos otros miles de personas, no hubiéramos disfrutado de este reencuentro de RBD. Y entonces así me puse a pensar como en fracasos que de pronto la gente más exitosa del mundo ha tenido, y cómo estas personas, y la diferencia quizás entre estas personas y alguien que nunca logra el éxito total, llámese o sea como el éxito se da para cada uno de nosotros, pero quizás la diferencia sea que ellos no se dejan a sí mismos meterse en sus propios caminos. Entonces, ojalá este primer mensaje les sirva como me ha servido a mí recordármelo todos los días. No importa qué tan grande sea el fracaso o qué tan grande en mi mente me diga que está haciendo un desencuentro profesional, personal, no voy a permitir que eso se meta en mi propio camino, y espero que tú tampoco lo permitas. Esa es la primera de mis aspiraciones para el 2023. La segunda es hacer más preguntas. En estos últimos años se pusieron muy de moda las barras de Access. Seguramente ustedes habrán acudido con algún terapeuta. La verdad es que yo tengo
tengo como opiniones encontradas, pero al final de cuentas me he corrido las barras muchas veces y hago muchas preguntas al universo porque me parece una de las herramientas más valiosas para crecer. Y a finales del año pasado, en diciembre del 2023, viví una crisis profesional muy dura, producto como de mucho cansancio físico. Tuve mucho trabajo, gracias a Dios, a finales del año pasado, pero entonces esto me hizo cuestionarme mucho si estoy andando en el camino correcto, y seguramente muchas y muchos de nosotros nos lo estamos preguntando recurrentemente, si estamos siendo de valor para el mundo, si estamos siendo de significado para el mundo y si nuestro trabajo está siendo valioso y está al servicio de las comunidades. Y la última vez que me sentí así fue en el 2020 y se los quiero compartir. Creo que el 2020 fue un año de mucha incertidumbre para muchas y muchos de nosotros. Vivimos muy de cerca la muerte, vivimos muy de cerca el desempleo, hubo muchísimos divorcios, hubo mucho dolor en el 2020. Y dentro de algunas cosas que me sucedieron a mí que me movieron, que ya las he compartido, que si mi boda, que si falleció mi abuelo, muchas cosas que me provocaron dolor, una de ellas fue que tuve que cerrar mi negocio. Creo que una de las ventajas de haber sido una niña gordita fue que siempre estaba haciendo deporte, siempre. Entonces el deporte ha formado parte de mi vida toda la vida desde que soy una niña. Y entonces en el 2019 se me ocurre emprender por primera vez algo relacionado con el deporte. Y entonces abrí SoMe, que algunas seguramente de las que escuchan este podcast fueron alguna vez o muchas veces a alguna clase de SoMe, y era este centro de entrenamiento exclusivo para mujeres en donde creamos una comunidad padrísima. Ha sido uno de los momentos más felices de mi vida. Y lo disfruté muchísimo y daba clases todo el día y me despertaba desde las 5 de la mañana y llegaba a mi casa a las 9 de la noche, pero era una cosa maravillosa ver a tantas mujeres encontrarse a sí mismas a través del ejercicio. Y yo me sentía más que nunca conectada con mi propósito. Y entonces resulta que llega el 2020 y primero pues tengo que cerrar el gimnasio, ¿no? Porque pues no estaba permitido que hubiera gimnasios abiertos. Y luego resulta que pues llevaba yo 5 años de relación y con anillo de compromiso y pedida y despedidas y tal. Y justo la semana del primer lockdown, pues cancelamos la boda, ¿no? La vida me saca patadas de esa relación en la que estaba. Y a los pocos meses resulta que le dan anillo de compromiso a una de mis hermanas. Y entonces esto empieza a ser como doloroso para mí, el estar viviendo la planeación de una boda cuando tenía, ¿no? Supuestamente, tenía que estar planeando la mía. Y entonces empieza a ser como una avalancha de emociones y decido irme a vivir a Ciudad de México y con esta decisión decido cerrar SoMe. Y entonces, cuando de pronto todo está más en calma, me doy cuenta de que no tenía trabajo, no tenía negocio, no tenía a mi pareja de ese momento, de que todo lo que yo creía que eran los pilares de mi vida, pues resultó que ya no existían y que estaba flotando. Y seguramente algunas y algunos de ustedes en algunas etapas de sus vidas han sentido esta incertidumbre. Y algo que aprendí a preguntarme en ese momento fue, ¿qué me quiere enseñar este espacio en blanco? Y a finales del año pasado, cuando atravesé esta crisis profesional, y quiero pensar que una parte de mí la sigue atravesando, pero ha sido mucho más fácil atravesarla acompañada de muchas preguntas, principalmente, ¿qué me quiere enseñar esta incertidumbre? ¿Qué me quiere enseñar esta ansiedad? ¿Qué tengo que aprender de esta no respuesta? Y entonces empiezan a surgir algunas respuestas de manera mágica, siempre y cuando, y a esto les pido pongan mucha atención, siempre y cuando haya actividad. Algo que aprendí es que la actividad nunca te traiciona. Entonces, mientras hagamos preguntas y nos estemos moviendo, el universo empieza a conspirar en entregarnos respuestas. Entonces, esa es la número 2. Mi aspiración número 2 para este 2024 es hacerme más preguntas. La número 3 es
dejar de lado la disciplina robótica con la que crecí. Fui a una escuela de monjas en donde todo era blanco o negro, en donde había que estar muy puntual, perfectamente peinada, todo era como muy, 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 muy estricto, ¿no? Y entonces una vez que salí de esa escuela, fui a una universidad que era un poco igual y después, acostumbrada a esto, siempre la disciplina robótica ha estado acompañando mi vida. Y creo que el mundo no necesita más personas que se levanten a las 5 de la mañana, ni necesita más personas que dejen de comer carbohidratos, ni tampoco creo que el mundo necesite más personas entrenando y llevando a sus cuerpos a límites insostenibles. Eso es lo que yo creo. Creo que el mundo necesita más personas que encuentren maneras originales de ser felices y de ser auténticas y auténticos. Y esa es una de mis aspiraciones para este año, encontrar mi manera de ser feliz, encontrar mi camino para ser feliz y encontrar estos hábitos que me hagan bien, pero que sean míos y que me hagan a mí disfrutar la vida y crecer en conciencia y crecer en amor y sobre todo crecer en servicio, porque lo escuchamos todo el tiempo, pero en realidad creo que quien no sirve para vivir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y en realidad esa es mi tercera aspiración para este 2024, dejar de lado esta rigidez con la que me estuve llevando siempre y permitirle a mi cuerpo expandirse más, bailar más, soltar más mis hombros, soltar mi mandíbula, relajar mi entrecejo. Son decisiones corporales que lo cambian todo y te invito a que lo hagas, te invito a que tomes conciencia a lo largo del día de cuánto aprietas los dientes y de cuánto subes los hombros y de cuánto frunces la ceja y permitirte en una rutina más flexible encontrar tu camino para ser más feliz, porque estoy segura de que el mundo necesita más gente siendo creativa y encontrando nuevas formas de hacer las cosas. Insisto, hay mucha gente ya levantándose a las 5 de la mañana y si tú lo haces y a ti te funciona, te lo aplaudo. Pero creo que el mundo ya tiene suficiente de eso. Creo que necesitamos más gente trabajando arduamente por sus sueños y por sus metas personales de la manera en la que a cada uno de nosotros nos funcione. Y por último, ya para terminar con este primer capítulo de la segunda temporada de este podcast, quiero compartirles algo muy íntimo. Y es que creo que la relación más estable que he tenido a lo largo de mi vida ha sido con Dios. Quizás porque Dios no me reclama nunca y Dios no pide mucho de mí y Dios está ahí. Dios está ahí cuando siento que no hay nadie. Y digo Dios por hablar de un camino espiritual. Alguna vez un amigo mío, cuando estaba como esta relación con Dios, a mí me provocaba muchas preguntas. Un amigo mío me dijo, ¿por qué no le das una figura femenina a Dios? ¿Por qué no te la imaginas siendo una diosa? Y entonces en su momento esta imagen de diosa a mí me ayudó a seguir conectada con mi espiritualidad y de pronto me ayuda a pensar en la madre tierra como un todo que me acompaña, ¿no? Entonces digo Dios por ponerle un nombre a esta energía espiritual, pero para ti puede ser como tú quieras. Y algo que escuchaba en YouTube en un video de un gurú indio es que somos un sueño de Dios. Y me encanta pensarlo así, me encanta pensar que Dios está soñando con nosotros todo el tiempo y que nosotros podemos crear todo lo que queramos y que va a ser mucho más fácil hacerlo y hacer cosas de significado y de relevancia si estamos en constante comunicación con este sueño. Quizás suene como muy mafufo esto, pero la realidad es que creo que está muy de moda ahorita la alerta mental, este mindfulness, ¿no? El estar alertas todo el tiempo, el estar conectados con nuestros 5 sentidos, el estar conectados con el tacto, con el olfato, con la vista, con el gusto, cosa que me parece increíble para mantenernos ancladas y anclados a este plano, pero creo que es bien distinta la alerta mental a la conciencia. Y entonces, cuando elegimos estar más conscientes y cuando elegimos ver que este viaje es súper cortito, este viaje en este plano es muy rapidito, y si elegimos viajar y aventurarnos conscientes de que somos un sueño de Dios, creo que es mucho más fácil conectarnos a nuestra verdadera esencia y a lo que en realidad venimos a hacer y a servir a este mundo. Entonces,
con esto termino de compartirles mis aspiraciones para el 2024. Les digo el título como de cada una por si quieren recapitular un poco. La primera es dejar de meterme en mi propio camino. La segunda es hacerme más preguntas. La tercera es dejar de lado la disciplina robótica y vivir de forma más flexible, de forma que me funcione mejor a mí, Sofía. Y la última es recordar todo el tiempo que soy un sueño de Dios y que vale la pena mantenerme en conciencia de esa realidad. Entonces, a ti, a ustedes, les deseo que encuentren 1000 formas para ser felices y conscientes este año, que encuentren 1000 caminos para ser útiles y vivir una vida de servicio, y que encuentren 1000 momentos para reír y para acompañarse de aquellas personas que le suman a su vida. Gracias una vez más por haberme dado un 2023 con muchísima compañía y muchísima retroalimentación de su parte. Las invito y los invito a formar parte, a seguir formando parte de esta comunidad durante el 2024. Las invito y los invito a que si este espacio les es de utilidad y les hace felices, lo compartan. Al final de cuentas, esto es lo que permite que este espacio siga creciendo, el que ustedes lo compartan por WhatsApp, en Instagram, en TikTok, en donde ustedes quieran. Siéntanse parte de este espacio porque así lo siento yo y les deseo un 2024 con muchísima felicidad. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast.